Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, la historia prohibida del negro Durazo, el Partenón del horror. Comenzamos. Antes de empezar, quiero hacer una advertencia muy clara. Lo que están por escuchar no es una historia de ficción ni un relato sacado de alguna novela de crimen o de horror. Es real. Hay nombres, lugares y fechas que existieron, y detrás de cada uno hay dolor, corrupción y poder. Este episodio puede resultar perturbador, incómodo o incluso indignante, pero es necesario contarlo, porque forma parte de una etapa de nuestro país que muchos prefieren olvidar. Esta noche hablaremos de un hombre que desde la sombra transformó la Ciudad de México en su propio reino. Un personaje que logró hacer del miedo una herramienta política y del uniforme una armadura de impunidad. Su nombre era Arturo Durazo Moreno, aunque el país entero lo conoció como el Negro Durazo. Su historia comienza como la de muchos otros hombres ambiciosos, en la pobreza. Nació en 1924 en la colonia Morelos, uno de los barrios más bravos y marginales del entonces Distrito Federal. Era el menor de 3 hermanos, hijo de un modesto agente de policía. Desde joven aprendió que la ley podía ser negociable, que el respeto se conseguía con miedo y que la pobreza no era un destino, sino una condición que se podía torcer con astucia. En la adolescencia, Durazo ya destacaba por su carácter explosivo, su gusto por el dinero fácil y su habilidad para moverse entre los poderosos. No era un hombre culto, pero sí extremadamente hábil. Se enlistó en la policía de tránsito y su temperamento lo llevó rápidamente a destacar entre los demás agentes. Pero su verdadero golpe de suerte llegó cuando conoció a José López Portillo, un joven abogado que años más tarde se convertiría en presidente de México. Esa amistad, tejida entre fiestas, favores y lealtades cuestionables, sería el boleto dorado que lo catapultaría a la cima del poder. Durazo entendió algo que pocos comprendían en esa época. En México no bastaba con ser policía o político, había que ser amigo del presidente. Y cuando López Portillo llegó a Los Pinos en 1976, lo recompensó con uno de los cargos más temidos y poderosos de la capital: jefe de la Policía y Tránsito del Distrito Federal. A partir de ese momento, Durazo dejó de ser un servidor público. Se convirtió en una figura casi mitológica, mezcla de autoridad, delincuente y celebridad. En su juramento frente a la prensa prometió limpiar la ciudad del crimen y de los corruptos. Pero lo que realmente hizo fue construir el imperio de la corrupción más grande que haya tenido la policía mexicana en el siglo XX. ¿Qué ocurre cuando un hombre se convierte en autoridad y dictador de la ley al mismo tiempo? Esa es la pregunta que define la historia del Negro Durazo. Porque durante los 6 años que estuvo al mando, él fue juez, verdugo y benefactor. Fue el miedo personificado. Pero antes de que su poder se desbordara, hay que entender el contexto. El país vivía una época de crisis, pero también de silencio. Los medios estaban controlados, los abusos no se denunciaban y el pueblo veía con resignación cómo la policía, en lugar de proteger, intimidaba.
Durazo supo moverse como pez en el agua. Era carismático, seductor, dicharachero, de esos hombres que inspiran confianza hasta que descubres quiénes son realmente. Le gustaba ser visto, disfrutaba la fama, aparecía en eventos públicos, en restaurantes caros, en reuniones con políticos y empresarios. Sus trajes eran hechos a la medida, su peinado impecable, su reloj siempre reluciente. Pero detrás de esa fachada de elegancia había un hombre capaz de las peores atrocidades. Una de las primeras anécdotas que marcaron su llegada al poder ocurrió a pocas semanas de su nombramiento en 1976. Cuenta un antiguo oficial de tránsito que ese día Durazo llegó a las oficinas centrales con una escolta de más de 20 hombres armados. Detuvo su Cadillac frente a la entrada principal y ordenó sin previo aviso que todos los comandantes se formaran. Uno a uno los miró a los ojos sin decir palabra. Después rompió el silencio y dijo: «Aquí se hace lo que yo diga o se largan». Y así fue. En cuestión de semanas, la policía capitalina se transformó en su propio ejército personal. Ascendió a quienes le eran leales y expulsó a quienes lo cuestionaban. Los uniformes, las patrullas y hasta los radios se volvieron símbolo de su poder absoluto. A partir de entonces, el nombre de Durazo comenzó a sonar en todas partes. Los comerciantes sabían que una mordida podía resolverlo todo. Los empresarios lo buscaban para obtener permisos y los delincuentes lo respetaban. Porque en el México de finales de los 70, el crimen y la autoridad caminaban de la mano. A muchos les costaba creer que un hombre que había empezado limpiando autos oficiales se convirtiera en una figura intocable. Pero esa era su mayor virtud: haber aprendido desde abajo cómo funcionaba el sistema. Sabía dónde estaban las debilidades, a quién sobornar y a quién eliminar. El negro Durazo no necesitó crear una dictadura para gobernar con terror. Le bastó con tener una placa, un arma y la amistad del presidente. Y con eso impuso su propio reino. Un reino donde la ley se escribía con amenazas. Las lealtades se compraban con fajos de billetes y el miedo era la única garantía de supervivencia. Y el infierno apenas comenzaba. Para entender el poder de Arturo el Negro Durazo, primero hay que mirar alrededor. El México de finales de los años 70 era un país hundido en la crisis económica, pero maquillado con discursos de abundancia. José López Portillo había prometido administrar la riqueza del petróleo y durante un breve periodo parecía que el dinero caía del cielo. Los políticos vivían en la opulencia, los empresarios hacían fortunas y la clase media se dejaba seducir por la ilusión del progreso. Pero esa prosperidad tenía un precio: el silencio. Un silencio impuesto desde las cápsulas del poder, donde nadie se atrevía a cuestionar las decisiones del presidente ni de los suyos. Era la era del compadrazgo, de los favores, de las amistades que se volvían contratos y de los contratos que se pagaban con impunidad. Y en medio de ese ambiente, Arturo Durazo fue la personificación más brutal de todo lo que estaba mal en el sistema. Su historia no solo fue la de un policía corrupto, sino la de un país que le dio las llaves del miedo a un hombre sin límites. Durazo no era un funcionario cualquiera, era el reflejo más grotesco del poder político mexicano. No existía un solo movimiento dentro de la policía capitalina que no pasara por sus manos.
Desde las infracciones de tránsito hasta las investigaciones criminales, todo se negociaba. El dinero fluía como un río sucio que pasaba de manos humildes a bolsillos de uniformes con insignias doradas. El país vivía bajo un régimen autoritario disfrazado de democracia. El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, llevaba décadas en el poder y había perfeccionado el arte del control. Controlaba los medios, la economía, las elecciones y sobre todo el miedo. Durazo no inventó la corrupción, simplemente la perfeccionó. Su amistad con López Portillo lo blindó desde el primer día. Podía hacer y deshacer sin temor a consecuencias. Y cuando alguien se atrevía a denunciarlo, la respuesta era la misma: silencio o desaparición. Los rumores empezaron a circular muy pronto. Se decía que había torturas en los sótanos de las delegaciones, que los agentes bajo su mando se convertían en verdugos con placa y que los enemigos del negro aparecían misteriosamente muertos o simplemente nunca regresaban a casa. La prensa sabía lo que pasaba, pero pocos se atrevían a escribirlo. Era común ver a reporteros visitando las oficinas de la policía y saliendo con sobres discretos en los bolsillos. Los medios no mentían, simplemente callaban. Y el silencio fue el mejor aliado de Durazo. En ese contexto, la figura del jefe policíaco comenzó a adquirir tintes de leyenda. Era temido y admirado al mismo tiempo. Sus fiestas eran un desfile de políticos, empresarios, actrices, personas que se dedicaban a negocios turbios y militares. Y su residencia en el Ajusco, que era una mansión con columnas griegas, piscina, caballerizas y hasta un helipuerto, era el símbolo del exceso. A esa residencia le llamaban el Partenón, un homenaje delirante a su ego. Mientras los mexicanos hacían fila por el pan o el azúcar, Durazo mandaba construir una réplica del templo de Atenas en medio del bosque. Esa era la distancia entre el pueblo y el poder. Un país donde el policía más temido vivía como un emperador y era aplaudido por los mismos que deberían investigarlo. Pero lo más inquietante no era su riqueza, sino la manera en que ejercía el control. Sus hombres le eran fieles, no por respeto, sino por terror. En las filas de la policía se contaban historias de castigos brutales, de agentes desaparecidos por una falta mínima o por negarse a obedecer una orden sucia. Uno de los exagentes que trabajó bajo su mando, entrevistado años después, lo resumió así, y cito: Durazo era el tipo de hombre que te hacía sentir que el infierno estaba en la tierra y que él era el que abría la puerta. A su alrededor los abusos se volvieron cotidianos. Los retenes en la ciudad eran una trampa para el ciudadano común. Cualquier excusa bastaba para detenerte, humillarte y vaciarte los bolsillos. El tráfico, las infracciones, los operativos. Todo se había convertido en una industria del miedo. Y mientras tanto, la televisión mostraba al jefe policíaco como un símbolo de autoridad. Sonreía en los noticieros, posaba con funcionarios y hasta se permitía dar consejos sobre moral y civismo. El cinismo era total. Pero había algo aún más oscuro detrás de su figura pública: su obsesión por el control total. Durazo no confiaba en nadie. Mandaba espiar a políticos, periodistas y hasta sus propios agentes. Tenía micrófonos en oficinas, grabadoras en despachos y una red de informantes que operaba en toda la ciudad.
Nada se movía sin que él lo supiera. Era literalmente el gran ojo del poder en la capital. Un hombre que sabía demasiado y que usaba esa información como arma. Conocía secretos de políticos, de empresarios, de jueces. Y cuando alguien intentaba tocarlo, bastaba una llamada suya para detener cualquier intento de investigación. Pero el poder absoluto tiene fecha de caducidad. Y aunque el país parecía ciego ante los excesos del negro Durazo, poco a poco comenzaron a acumularse las historias que revelarían su verdadera cara. Se hablaba de cárceles clandestinas en los sótanos de la policía, de prisioneros torturados hasta la locura, de robos organizados desde las mismas patrullas. Y al mismo tiempo, las imágenes de su vida de lujo salían en revistas. Durazo con relojes de oro, rodeado de mujeres, cabalgando sus caballos finos o manejando autos de colección. Era una mezcla repulsiva de glamour y brutalidad. El México de los discursos patrióticos y las manos limpias, contrastando con el México de la sangre y la impunidad. A mediados de su mandato, ya nadie se preguntaba si Durazo era corrupto. La pregunta era otra. ¿Quién se atrevería a detenerlo? Porque en ese país de los 70, donde el poder político era sinónimo de inmunidad, el negro Durazo no solo era un policía, era el símbolo viviente de un sistema podrido hasta los cimientos. Y el precio de haberle dado tanto poder estaba por pagarse. Pero cuando la caída llegó, no fue inmediata ni limpia. Fue lenta, violenta y manchada de sangre. Para 1978, Arturo el Negro Durazo ya no era solo un jefe de policía, era un virrey con uniforme. Lo controlaba todo, desde los operativos hasta la nómina, desde los arrestos hasta las ejecuciones. Su palabra era ley y su firma valía más que la de cualquier juez. Los agentes lo llamaban el Señor, nunca por su nombre. Quien se atrevía a decir Durazo sin respeto podía desaparecer esa misma semana. El miedo no era una consecuencia, era su herramienta. Bajo su mando, la Dirección General de Policía y Tránsito del Distrito Federal se convirtió en un monstruo con tentáculos en cada rincón de la ciudad. No existía crimen sin precio, ni delito que no pudiera borrarse con dinero. El sistema funcionaba a la perfección. El ciudadano pagaba por justicia. El policía cobraba por obedecer. Y Durazo se quedaba con el botín más grande. El poder absoluto lo había vuelto intocable. Sus allegados sabían que trabajaba para un hombre que no conocía límites, pero lo aceptaban porque el dinero corría como el agua. La corrupción no era un secreto, era la norma, y quien no participaba, estorbaba. Los expedientes oficiales de la época muestran cifras que parecen irreales. En solo 5 años, los ingresos personales de Durazo superaron los 1,000 millones de pesos, mientras su sueldo oficial apenas rebasaba los 20,000. Pero nadie preguntaba de dónde salía el resto. El negro tenía una sed interna de extorsión, tan amplia esa red que alcanzaba desde los comerciantes ambulantes hasta los grandes empresarios. Las patrullas eran su ejército personal y la ciudad su territorio. Si alguien se negaba a pagar, los castigos eran ejemplares. Había negocios incendiados, autos destruidos, golpizas públicas y todo con el sello de la impunidad.
Una historia que circuló entre los agentes relata cómo un empresario de Polanco se negó a pagar la cuota de protección. 3 días después, apareció colgado del puente de viaducto. El mensaje era claro. Durazo no negociaba, imponía. Su poder alcanzaba también el submundo del crimen. Bajo su mando, la policía comenzó a colaborar con narcotraficantes, ladrones y secuestradores. El negro tenía acuerdos con todos. Los narcos podían mover mercancías siempre y cuando compartieran las ganancias. Los asaltantes podían operar mientras se entregaran una parte del botín. Durazo había convertido la delincuencia en una empresa con estructura militar. La Brigada Blanca, que era una unidad creada supuestamente para combatir la subversión, fue en realidad su grupo de choque más temido. Operaba fuera de la ley. Secuestraban, torturaban y ejecutaban. Bajo su protección, los sótanos de las delegaciones se convirtieron en cámaras del horror. Decenas de personas fueron detenidas sin orden judicial y jamás regresaron a sus casas. Los sobrevivientes hablaron años después de descargas eléctricas, asfixia con bolsas y golpes interminables. Todo con el consentimiento del jefe. En los pasillos del Palacio de Lecumberri, entonces ya convertido en archivo general, circulaban rumores de que los expedientes de las torturas estaban guardados en bóvedas privadas fuera del alcance de cualquier fiscal. Era el pacto entre el miedo y la burocracia. Lo que no se registraba simplemente no existía. Pero fuera de los sótanos y las oficinas, Durazo también cultivaba una imagen pública extravagante. Le fascinaba mostrar su riqueza. Coleccionaba autos de lujo, armas bañadas en oro, relojes suizos y esculturas de mármol. Poseía ranchos en Morelos, propiedades en Acapulco y su ya famoso Partenón en Zihuatanejo construido con dinero del erario. Una mansión con columnas dóricas, estatuas de dioses griegos y retratos suyos vestido como emperador romano. Ahí organizaba fiestas descomunales. Las invitaciones eran solo para unos cuantos: políticos, militares, narcotraficantes, actrices y empresarios. El exceso era la regla. Circulaban los licores más caros. Los polvos blancos se ofrecían en bandejas y los invitados competían por su atención. Era el tipo de hombre que disfrutaba humillar. Si un asistente cometió un error, lo hacía sacar a golpes por sus escoltas frente a todos. Cuentan que en una de esas fiestas, un alto funcionario intentó bromear con él. Durazo se levantó, lo miró fijamente y ordenó: denle una vuelta por el bosque para que aprenda a no hablar de más. El hombre regresó ensangrentado, pero sonriente. Sabía que su vida había dependido de un capricho. Esa era la atmósfera de su entorno. Miedo con champaña. Lo que lo rodeaban fingían respeto, pero lo odiaban en silencio. Sabían que cualquier día podía caer y que cuando eso pasara, arrastraría a muchos consigo. Sin embargo, la prensa extranjera empezaba a mirar hacia México. En 1980, un reportaje de New York Times mencionó las acusaciones de tortura y enriquecimiento ilícito. El gobierno mexicano, claro, por supuesto que lo negó todo, calificándolo como ataque sin fundamento. Pero la grieta ya estaba abierta.
Los rumores se volvieron denuncias. Exagentes comenzaron a filtrar información a periodistas locales, describiendo las bodegas donde se guardaban autos robados, archivos donde se alteraban pruebas, las celdas clandestinas y los millones escondidos en cuentas suizas. La imagen del poderoso jefe policíaco empezaba a resquebrajarse. Aún así, Durazo no parecía preocupado. Decía que era intocable, que López Portillo lo consideraba un hermano. Y lo cierto es que mientras su compadre siguiera en la presidencia, nada ni nadie podía tocarlo. A finales de 1981, la impunidad de Durazo había llegado a niveles grotescos. Tenía una escolta de más de 300 hombres, un helicóptero asignado exclusivamente a su servicio y un sistema de espionaje dentro del propio Palacio Nacional. Cuando viajaba por la ciudad, los semáforos cambiaban de color automáticamente a su paso. Era el dueño absoluto del caos, pero el fin se acercaba. El país empezaba a cambiar. La crisis petrolera había estallado, el dinero se había evaporado y la sociedad, cansada, comenzaba a cuestionar a los intocables. Y aunque el negro Durazo aún se paseaba con aire de conquistador, su caída ya estaba escrita. Solo faltaba una chispa. Y esa chispa, como veremos, llegó con un escándalo que lo convertiría en el rostro de la decadencia del poder mexicano. En el México de finales de los 70, el poder tenía un rostro y una firma. Arturo el Negro Durazo Moreno, jefe de la Policía y Tránsito del entonces Distrito Federal. Pero su influencia no se limitaba al uniforme. Su red se extendía por toda la capital, como un pulpo con tentáculos de miedo, dinero y silencio. La policía bajo su mando dejó de ser una institución de seguridad para convertirse en un negocio perfectamente aceitado. Cada agente, cada patrulla, cada comandancia operaba como una sucursal del Imperio Durazo. Lo que debía ser una estructura al servicio del pueblo se transformó en una maquinaria para extorsionar, secuestrar y desaparecer personas con total impunidad. En los archivos de la Dirección Federal de Seguridad y en los reportajes posteriores del diario El Universal, se describen los años de Durazo como la época en la que la policía dejó de servir al Estado y comenzó a servirse de él. Cada elemento debía entregar una cantidad semanal a su superior, quien a su vez la hacía llegar a los mandos altos. El dinero circulaba desde los cruceros hasta el despacho del jefe sin interrupciones. No cumplir equivalía a una sentencia. Un exagente identificado en el expediente 1203-78 declaró años después: "Nos obligan a sacar dinero diario, fuera como fuera. El ciudadano era la mina. Si no traías la cuota, te encerraban o te daban una paliza. Y si insistías, desaparecías". Esa frase resume la época. El miedo no venía de los delincuentes, sino de quienes debían protegerte. El soborno, la mordida y la extorsión se institucionalizaron. En los cruceros, los oficiales pedían la cooperación para el jefe. En las comandancias, los encargados cobraban por liberar detenidos. En las calles, los patrulleros elegían a quién perseguir según el monto que podían obtener. La corrupción no era una consecuencia,
era el sistema en sí mismo. En el corazón del Distrito Federal, edificios oficiales, casas de seguridad y hoteles abandonados se convirtieron en centros clandestinos de tortura. Uno de los lugares más mencionados por testigos y documentos judiciales fue el famosísimo Hotel La Posada del Sol, un edificio con una historia tan sombría que parecía nacido para la tragedia. Este hotel, ubicado en la colonia Doctores, este lugar, donde había sido en los años 40 un hotel de lujo, pero con el paso del tiempo fue abandonado, ya que su dueño era un arquitecto obsesionado con lo esotérico. Supuestamente se quitó la vida dentro del edificio y desde entonces se le consideró un lugar maldito. A mediados de los 70, la policía lo ocupó de manera extraoficial. Lo que fue un hotel se convirtió en un centro de interrogatorios, donde las paredes escuchaban más gritos que oraciones. En los reportes del periódico El Universal y testimonios recogidos por periodistas como José Reveles, se habla de detenidos llevados a ese lugar para confesar delitos que nunca cometieron. Uno de esos testimonios pertenece a un joven taxista arrestado en 1979. Me taparon los ojos y me subieron a una camioneta. Oía risas, música de radio y el ruido de las sirenas. Me bajaron en un lugar que olía a humedad, como viejo. Oí agua correr y pasos sobre losas. Me dijeron que hablara, que dijera lo que sabían. Cuando dije que no sabía nada, me metieron la cabeza en una cubeta con agua. Luego escuché un ruido como de un fierro y sentí el golpe. Después de eso, nada. Nunca se levantó una denuncia. Nadie, absolutamente nadie, hizo nada. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ese terror? Los testigos sabían que cualquier intento de hablar terminaba con una visita nocturna. Pero la violencia no se limitaba a la capital. Desde la Secretaría de Policía, Durazo extendió su influencia a todo el país. En San Luis Potosí, el periódico El Sol de San Luis documentó en 1980 una serie de desapariciones atribuidas a grupos vinculados a agentes federales. Entre los nombres que aparecían en los reportes internos figuraban oficiales con conexiones directas a la oficina del Negro Durazo. Uno de los casos más estremecedores fue el de José López Rivera, comerciante de autos usados, detenido en 1980 bajo acusación de robo de vehículos. Su esposa relató que 2 patrullas con agentes de la policía capitalina se lo llevaron frente a su casa. Le prometieron que lo soltarían al día siguiente, pero nunca volvió. Meses después, el cuerpo de José fue hallado cerca de la carretera a Río Verde, con señales evidentes de tortura. El expediente fue cerrado como muerte accidental. Ese tipo de historias se repetían en distintos estados. Los agentes de Durazo operaban con total libertad, protegidos por la impunidad de su jefe y el silencio de las instituciones. El poder de Durazo se sostenía con 3 pilares: el dinero, el miedo y la protección política. Sus vínculos con el presidente José López Portillo le garantizaban intocabilidad. Y mientras tanto, su fortuna personal crecía exponencialmente. Tenía propiedades en Zihuatanejo, en Tecamachalco, en Cuernavaca y hasta en San Luis Potosí. Cada casa era una fortaleza. Algunas estaban equipadas con túneles, cuartos de seguridad
y habitaciones sin ventanas. Se hablaba también de una red de contrabando y narcotráfico operada desde el aeropuerto capitalino, donde los agentes aduanales respondían directamente a su mando. Los rumores de complicidad con capos de la época nunca fueron probados, pero tampoco desmentidos. El periodista Manuel Buendía, al que se le quitó la vida en 1984, llegó a publicar columnas donde señalaba la participación de altos mandos policíacos en operaciones de tráfico de polvitos blancos, ya saben cuáles. Entre los nombres que mencionaba siempre figuraba el de Durazo. Los testimonios de quienes sobrevivieron a esa época son relatos de infierno. Hombres colgados de los brazos, mujeres golpeadas frente a sus hijos, detenidos torturados para firmar confesiones falsas y cuerpos abandonados en terrenos baldíos. Un exagente judicial entrevistado años después por la revista Proceso dijo con voz temblorosa: no había límites. Si un superior decía tráelo, sabías que esa persona no volvería. En Lecumberri todavía se oían los gritos de los interrogatorios. Nadie preguntaba nada. Era como si todos hubiéramos hecho un pacto con el diablo. Y el diablo tenía nombre. El negro Durazo gobernó la policía con un sadismo que trascendía lo institucional. Creía en la impunidad absoluta. Se comparaba con un general romano, un César moderno que podía decidir quién vivía y quién no. Su figura se volvió mítica dentro de la corporación. Algunos la admiraban, otros lo temían, pero todos sabían que enfrentarlo era desaparecer. La corrupción institucionalizada bajo Durazo dejó huellas que México todavía arrastra. Las desapariciones forzadas, la tortura como método de investigación y la extorsión como práctica cotidiana fueron normalizadas durante su mando y aparentemente todavía siguen siendo parte de las prácticas normales. La desconfianza hacia la policía, tan arraigada hoy, tiene su origen en aquellos años. Cuando Durazo cayó, muchos celebraron su captura, pero las estructuras que él creó siguieron vivas. Los mismos métodos, los mismos abusos, el mismo silencio. Cambió el jefe, pero no el sistema. Años después de su caída, el hotel La Posada del Sol fue clausurado. Los vecinos aseguraban que por las noches se escuchaban voces, golpes, lamentos. Algunos trabajadores del gobierno que ingresaron al edificio relataron haber encontrado rastros de sangre. Pero pues obviamente era sangre seca, como embarrada en el piso, restos de esposas oxidadas. Otras personas afirmaban que se aparecía una niña en los pasillos, símbolo del espíritu que nunca abandonó ese lugar. No pocos periodistas coincidían. Los fantasmas del edificio eran reales, pero no por causas sobrenaturales, sino por los horrores cometidos en ese lugar. Aquel hotel era el símbolo de la corrupción institucionalizada y todavía sigue siendo hasta hoy una cicatriz abierta en la memoria de la ciudad, porque ahí sigue ese hotel, abandonado, ya con sus propias leyendas, con sus propias historias. Básicamente se ha vuelto como el paseo en el parque de los exploradores urbanos y de lo paranormal. La historia de Durazo no es solo la de un hombre corrupto, sino la de un país que permitió que el miedo se volviera ley.
El negocio de la policía, las desapariciones, los centros clandestinos y las fortunas inexplicables forman parte de un capítulo oscuro de México que todavía hoy resuena. Porque mientras los nombres cambian, los métodos persisten. Y en cada esquina donde una patrulla abusa, todavía se escucha el eco de aquella época donde la corrupción se volvió costumbre y la impunidad religión. El poder absoluto de Arturo el Negro Durazo había alcanzado un punto tan alto que ya no se sostenía sobre cimientos reales, sino sobre el miedo. Y cuando un imperio se edifica en el terror, basta un cambio político para que todo se derrumbe como una fachada podrida. 1982 marcó el principio del fin. José López Portillo, el compadre del Negro Durazo y presidente de México, se le acabó el sexenio. Y con él se fue la protección más poderosa que Durazo había tenido. Durante años, su nombre había sido sinónimo de impunidad. Pero en cuanto Miguel de la Madrid Hurtado asumió el poder, el discurso de la renovación moral del nuevo gobierno comenzó a cortar cabezas. Y entre los primeros que rodaron estaba la del Negro Durazo. Ya no era el jefe de la policía capitalina, era el hombre más buscado del país. Los medios hablaban de sus excesos con un fervor casi religioso. Los mismos que antes callaban por miedo, ahora lo señalaban con desprecio. Se revelaron sus casas, sus colecciones, los autos de lujo, los viajes, los millones de pesos o de dólares desviados. El mito del superpolicía se desmoronaba. El negro, siempre astuto, lo entendió antes que nadie. En 1982, el tipo abandonó México. Primero se fue a refugiar allá a Puerto Rico. Luego se brincó a Estados Unidos. Durante meses cambió de nombre, de casa, de rostro. Tenía contactos, dinero y miedo. Sabía que lo estaban cazando. Mientras tanto, en México, su antiguo imperio se convertía en ruinas. Las oficinas que alguna vez fueron su trono estaban ahora vacías. Los retratos oficiales fueron arrancados de las paredes. Los expedientes clasificados empezaron a filtrarse. Historias de tortura, extorsión y asesinatos llenaban los periódicos. Pero los más oscuros secretos seguían sellados. Se hablaba de un archivo oculto guardado en una de sus fincas en Morelos, donde presuntamente se conservaban listas de funcionarios, empresarios y cómplices. Algunos periodistas aseguraron que esas carpetas contenían grabaciones y fotografías de políticos en situaciones comprometedoras. Esos documentos, según se dijo, desaparecieron el mismo día que Durazo cruzó la frontera. Su captura fue cuestión de tiempo. El 29 de junio de 1984, casi 2 años de búsqueda internacional, Arturo Durazo Moreno fue arrestado en San Juan, Puerto Rico, por la Interpol. La noticia recorrió México como un relámpago. El hombre que había infundido miedo durante una década aparecía esposado, con la mirada perdida y un aire de derrota. Fue extraditado a México y presentado ante los medios. Lo acusaron de contrabando, enriquecimiento ilícito, evasión fiscal y abuso de autoridad. Pero los delitos más graves, los relacionados con la tortura, las desapariciones y los asesinatos, quedaron fuera del expediente judicial.
Nadie parecía dispuesto a abrir esas heridas. Durante el juicio, Durazo se mostró desafiante. Decía que era víctima de una venganza política. Serví al país y así me pagan, repetía ante las cámaras. Pero los bienes incautados hablaban por sí mismos. Mansiones en Morelos, Acapulco y Sonora. Vehículos deportivos, helicópteros, joyas, relojes suizos, obras de arte y cuentas bancarias que superaban cualquier sueldo oficial. Una de sus propiedades más comentadas fue la famosa finca de Zihuatanejo, donde construyó una réplica del Partenón griego. Los habitantes del lugar aún recuerdan las fiestas interminables, los autos de lujo y la presencia constante de guardaespaldas armados. Cuando la finca fue cateada, los investigadores encontraron pasadizos subterráneos, cuartos sellados y hasta un altar privado. Algunos de los agentes afirmaron haber sentido una energía pesada en el lugar, como si algo del pasado se hubiera quedado atrapado en esas paredes de mármol. En la capital, la caída de Durazo se sintió como un cambio de era. Los mismos oficiales que alguna vez lo adoraron, ahora lo negaban. Las calles que antes temblaban con su nombre se llenaron de murmullos y de miedo. Era como si un espectro hubiera quedado flotando sobre la ciudad, el del abuso sin castigo. En 1992, el ex jefe policíaco fue liberado tras cumplir 8 años de prisión. El fulano alegó problemas de salud, pero quienes lo conocieron aseguran que ya era otro hombre. En su cara quedaban rastros del poder perdido y del rencor intacto. Se retiró muy a gusto a vivir a Acapulco, casi en el anonimato, con un puñado de fieles y el recuerdo de haber sido intocable. Años después, cuando su nombre empezaba a desvanecerse de la memoria colectiva, algunos reporteros se aventuraron a visitar los restos de sus propiedades abandonadas. La más inquietante era una finca en San Luis Potosí, donde se decía que Durazo escondía documentos comprometedores. Entre los escombros encontraron viejas carpetas con sellos de la Dirección General de Policía y fotografías deterioradas de agentes uniformados posando junto a autos de lujo. Pero lo que más perturbó a quienes entraron fue el silencio. Un periodista del periódico Excelsior escribió que el aire se sentía espeso, como si alguien observara desde las sombras. Varios aseguraron haber escuchado pasos o murmullos. Otros simplemente se negaron a volver. Aquella finca se convirtió en un símbolo del ocaso del negro Durazo, un laberinto vacío, con muros desconchados y expedientes amarillentos. Los vecinos decían que de noche se veían luces dentro, aunque nadie viviera ahí. Algunos hablaban de presencias, otros simplemente evitaban pasar frente al portón oxidado. El mito del hombre todopoderoso había terminado, pero su sombra seguía ahí, como si cada ladrillo de sus antiguas oficinas, cada escalón de Lecumberri y cada pasillo de la Secretaría de Seguridad conservara la huella de su dominio y su decadencia. Cuando murió en el año 2000, pocos, pero muy pocos asistieron a su funeral. Su tumba, discreta y sin ostentación, contrastaba con los excesos de su vida. Pero en el imaginario colectivo, Durazo nunca se fue del todo. Para muchos, su figura sigue representando la cara más oscura del poder mexicano.
la que se oculta detrás de los uniformes, los discursos y las promesas de justicia. Y es que más allá del hombre, lo que realmente quedó fue el legado de impunidad que él ayudó a cimentar. Un legado que aún respira entre las instituciones, las calles y los archivos que nunca se abrieron. El negro cayó, sí, pero lo que construyó con terror y corrupción aún sigue vivo, latente en los procesos judiciales del país. Porque cuando la autoridad se convierte en su propio verdugo, no hay cárcel que pueda contener los fantasmas que deja atrás. Cuando Arturo el Negro Durazo salió de prisión en el año de 1992, ya no quedaba nada del hombre que había hecho temblar a la Ciudad de México. Había envejecido. Su cabello, antes negro y brillante, era una sombra plateada. Caminaba lento, con bastón y escolta mínima. El uniforme de general había sido reemplazado por guayaberas amplias y lentes oscuros. Y sin embargo, cuando hablaba, conservaba ese tono autoritario que no pedía permiso, que se sentía como que más bien imponía. Se refugió en su casa de Acapulco, una residencia con vista al mar que parecía tan cansada como él. Allí pasó los últimos años de su vida, entre visitas esporádicas de antiguos conocidos, reporteros curiosos y un puñado de fieles que todavía lo trataban como a un jefe. Decía que lo habían traicionado, que los presidentes lo habían usado como un chivo expiatorio. Yo no hice nada que otros no hicieran, repetía con voz quebrada pero orgullosa. Jamás pidió perdón. Nunca reconoció sus abusos. En su versión, había sido un servidor público leal, víctima de la hipocresía del sistema. Todos robaban, pero a mí me exhibieron, solía decir. Esa frase, repetida hasta el cansancio, se convirtió con el tiempo en el resumen perfecto de la cultura política mexicana. El que no cae, o más bien el que cae, no es el que comete el delito, sino el que se queda sin respaldo. Durazo murió en agosto del año 2000, el mismo año en el que el PRI perdió por primera vez la presidencia después de más de 7 décadas en el poder. Su muerte pasó casi desapercibida. Apenas un par de notas en los periódicos, un obituario seco, un recordatorio para los más viejos. No hubo homenajes ni funerales de Estado. Ninguna calle llevó su nombre. Nomás eso faltaba. Nadie, pero nadie quiso recordarlo públicamente. Y sin embargo, el Negro Durazo sigue vivo en el lenguaje, en los recuerdos y en los rincones más oscuros del país. Porque su historia no terminó con su muerte. En cierto modo, apenas ahí comenzó la parte más inquietante, que fue su legado. Durazo no solo representó la corrupción, la institucionalizó, convirtió la mordida, el abuso, el tráfico de influencias y la impunidad en prácticas normales cotidianas hasta el día de hoy. Lo que antes se hacía en secreto, él lo hizo abiertamente, como si fuera parte de ser policía. En los años posteriores a su caída,
la policía mexicana siguió arrastrando el estigma que él dejó. Cada historia de sobornos, cada video filtrado de abusos, cada escándalo de poder desmedido, remite, aunque sea inconscientemente, a la era del negro Durazo. Su figura se convirtió en una especie de fantasma institucional. Nadie lo menciona abiertamente, pero todos saben que su sombra sigue ahí. En los 90, periodistas e investigadores comenzaron a revisar sus archivos, los muy pocos que sobrevivieron. Muchos descubrieron que las redes de corrupción que él había tejido no desaparecieron, simplemente cambiaron de nombre y de jefe. Había oficiales que todavía recibían cuotas, empresas creadas para lavar dinero, propiedades que nunca fueron reclamadas. En otras palabras, el sistema siguió funcionando. Los cronistas más veteranos lo decían sin rodeos. Durazo no se fue, solo se multiplicó. Su historia terminó siendo más que una anécdota. Fue una advertencia. Representó lo que ocurre cuando el poder deja de rendir cuentas, cuando la autoridad se convierte en negocio, cuando la injusticia no es parte del sistema, sino la religión que rige al sistema. La justicia en ese sistema simplemente era negociable. Los mexicanos, acostumbrados al sarcasmo como mecanismo de defensa, empezaron a usar su nombre como sinónimo de abuso. Palabras o frases como decir, ese es un durazo, equivalía a decir, ese roba con uniforme. Y aunque el país cambió de siglo, las prácticas no, lamentablemente. La corrupción, lejos de desaparecer, se ha vuelto todavía más sofisticada. Ya no necesitaba de un hombre con un arma y un uniforme. Lo único que basta actualmente es un burócrata con sello y firma. Las mordidas simplemente se digitalizaron. La impunidad se modernizó. Pero hay algo aún más inquietante. En el imaginario popular, Durazo se transformó en un símbolo del poder que todo lo puede. Un antihéroe, un villano que no teme a nada. En los barrios, su nombre todavía provoca risas nerviosas o gestos de respeto. Algunos lo ven como producto de su tiempo, otros como el espejo de un sistema que nunca cambió. Y eso en sí mismo es el verdadero terror, que los monstruos se vuelvan algo normal. A principios de los años 2000, un grupo de periodistas de investigación intentó localizar los restos de sus bienes no incautados. Descubrieron que muchas propiedades habían sido revendidas, demolidas o simplemente borradas de los registros. Una en particular, una casa en el sur de la Ciudad de México, se volvió un mito urbano. Los vecinos juraban escuchar pasos, ruidos metálicos y voces cuando caía la noche. Decían que el lugar estaba maldito, que ahí se habían cometido atrocidades durante los años del terror policíaco. Algunos mencionaban gritos, otros solo el eco de una presencia invisible. Los más supersticiosos aseguraban que el alma del negro seguía, pues de alguna forma,
rondando los terrenos del lugar y caminando por donde este policía corrupto había torturado y mandado desaparecer a tantas personas. Quizás no era literal, pero pues simbólicamente tenían razón, porque Durazo representa algo más profundo que un caso de corrupción. Encarna la herencia invisible de un país que aprendió a convivir con la impunidad. Un país donde el miedo se hereda y donde el abuso se acepta como parte del paisaje. Hoy, más de 40 años después, los policías y aquí mi auditorio mexicano no me va a poder refutar nada de lo que voy a decir, porque hay que decirlo con todas sus letras. Hoy los policías siguen cobrando mordidas. Hoy los políticos, los guindas, los azules, los tricolores, los verdes, díganme el partido que sea, del partido que ustedes me digan, el de ahorita, el pasado, el antepasado y el de hace 70 años, cada político que hay en este país siguen acumulando fortunas inexplicables. Siguen teniendo puestos importantes, casi de piquete de costillas, con él o la presidenta de la República. Los expedientes se siguen perdiendo y los culpables siguen libres y cobrando nómina en el gobierno. Y cuando alguien pregunta cómo empezó todo, alguien siempre menciona al negro Durazo. Su legado, por supuesto, que no está en los libros de historia, sino en las calles, en los trámites, en las oficinas donde el poder aún se compra. Menciónenme una sola oficina donde un trámite se haga de manera expedita, eficiente, rápida, sin trabas, sin peros y sin necesidad de dar una mordidita para que te agilicen el trámite. Una sola institución gubernamental en México, menciónenme, que no requiera de una propinita para que te lo saquen rápido. Cada vez que un ciudadano paga, da una mordida para evitar una multa, por ejemplo, de tránsito, cada vez que un funcionario exige un favorcito, cada vez que un crimen queda impune, una parte del viejo Arturo el Negro Durazo revive. No porque su espíritu ronde el país, sino porque el sistema que él perfeccionó nunca murió. Así su muerte en el 2000 no cerró una etapa, la inauguró. Su figura es un recordatorio de que el verdadero poder no necesita legitimidad, solo miedo.
Arturo el Negro Durazo Moreno fue al final el reflejo perfecto de una época y de un país que aún no ha decidido si quiere despertar de esa pesadilla. El Palacio Negro de Lecumberri, donde tantos de sus contemporáneos pagaron culpas reales o inventadas, sigue ahí, silencioso, observando. Algunos dicen que por las noches, cuando el viento sopla entre los muros del antiguo penal, se escuchan pasos que resuenan con autoridad y ecos de una voz que ordena con tono seco y firme. Tal vez sea el viento, o tal vez sea la historia recordando que hay monstruos que no necesitan renacer para seguir vivos. Cuando el nombre de Arturo el Negro Durazo comenzó a desvanecerse de los titulares, algo curioso empezó a ocurrir. Su sombra creció. La figura del ex jefe policíaco, el superpolicía, símbolo absoluto de la corrupción, dejó de pertenecer solo a los expedientes judiciales y pasó a ocupar un espacio mucho más profundo, el del mito urbano, el del relato oscuro que la gente cuenta en voz baja cuando el tema es el poder y la impunidad. Lo que en su tiempo fue un escándalo mediático, hoy respira entre las paredes abandonadas del Palacio Negro de Lecumberri. Quien no conozca la historia del Palacio Negro de Lecumberri, les recomiendo irse a Spotify o a YouTube, que de ese palacio, de ese ex penal, hablamos la semana pasada. Y bueno, todas estas historias aterradoras siguen resonando entre las paredes justamente de Lecumberri, entre documentos empolvados, testimonios y películas que, sin nombrarlo del todo, retratan su esencia, que fue la esencia que incluso muchos políticos siguen teniendo como un mantra, que es básicamente el poder convertido en delirio. Porque lo negro del negro trascendió su nombre. Este fue un libro súper famoso. Quien no lo haya leído, de verdad, y a quien le interese, obviamente, este tipo de historias de política, de corrupción de México, se lo recomiendo muchísimo. Muy buen libro. Este libro se convirtió básicamente en un arquetipo, el del hombre que usa el uniforme de policía no para proteger, sino para dominar. En la literatura y el cine mexicanos, el personaje del policía corrupto, del mando brutal, del jefe con anillos de oro y miradas sin escrúpulos, lleva el fantasma del negro durazo tatuado en cada frase. Su sombra puede rastrearse en películas como por ejemplo la del infierno o Salvando al Soldado Pérez, en donde el lujo grotesco y la violencia se combinan con una ironía muy mexicana. Incluso la cultura popular tomó prestada su imagen. El bigote bien delineado, la sonrisa de quien lo controla todo y la leyenda de las casas de placer y las fiestas que terminaban en silencio. Pero la parte más inquietante de su legado está escrita en los testimonios.
En los archivos del viejo Lecumberri, algunos documentos desclasificados hablan de traslados clandestinos, de celdas sin registro, de reos que simplemente desaparecían. Historias que hoy sobreviven gracias a los sobrevivientes, los mismos que años después, al caminar por el edificio abandonado, decían sentir que el aire se volvía más espeso al cruzar ciertas zonas. En el ala norte del antiguo penal, algunos guardias de archivo, ya jubilados, aseguran que por las noches se escuchan pasos lentos y un eco metálico, como si alguien arrastrara esposas invisibles. Una de esas voces pertenece a un hombre llamado Rodolfo, custodio entre los 70 y 80, quien afirmó que en más de una ocasión escuchó gritos ahogados detrás de una pared tapiada durante la época en que Durazo mandaba trasladar a los incómodos. Yo sabía que no había nadie, declaró años después. Pero el olor a humedad se mezclaba con algo más, algo que no era solo polvo. Con el paso del tiempo, los cronistas urbanos y los investigadores comenzaron a tratar el caso Durazo como un espejo de la historia moderna mexicana. El Palacio Negro de Lecumberri, esa mole de piedra húmeda, se convirtió en una metáfora del país. Un sitio que quiso ser reforma y terminó siendo ruina. Un lugar donde el poder disfrazado de autoridad se alimentó del miedo. Y la imagen de Arturo el Negro Durazo quedó ahí, suspendida entre la realidad y la leyenda. No tardó mucho para que escritores y periodistas lo tomaran como un símbolo. En cuentos, crónicas y hasta canciones, el Negro Durazo aparece como un espectro del pasado reciente. Algunos lo llaman el guardián del silencio, otros lo evocan como el ángel caído del poder. En 1985, una obra teatral independiente se atrevió a representar su figura bajo el nombre del General del Miedo. ¿Y qué creen? Esta obra fue censurada después de 2 funciones. Con los años, el Palacio de Lecumberri comenzó a recibir visitas de curiosos, estudiantes y exploradores urbanos. Muchos de ellos aseguraban que no es el edificio el que asusta, sino lo que representaba. Un periodista del semanario Proceso escribió en los 90 que al entrar en la vieja prisión percibió una sensación de presencia observante, como si algo o alguien aún vigilara desde los pasillos clausurados. Y no pocos visitantes afirman haber visto una figura oscura en el patio central o escuchando órdenes secas pronunciadas en voz baja provenientes del fondo del archivo. La simbología en torno a Arturo el Negro Durazo es clara. Representa el poder sin límites, el castigo sin ley, la sonrisa del verdugo que fue juez y parte. Y en un país que aprendió a sobrevivir con el humor negro y la ironía como defensa. Durazo se convirtió en un personaje casi folclórico, un villano necesario para explicar cómo funciona el engranaje de la impunidad. Hoy, mientras la cárcel de Lecumberri se levanta ahora como un archivo histórico, su pasado sigue latiendo entre los documentos amarillentos y los expedientes cerrados. En algunos estantes hay archivos con su nombre con sellos de confidencial que nadie ha querido abrir del todo. Tal vez por miedo o tal vez porque México de alguna forma ya aprendió a convivir con sus fantasmas. Así, el mito del Negro Durazo se sostiene mitad hombre, mitad leyenda.
no solo como el símbolo de una era oscura, sino como el recordatorio de que el poder cuando se pudre deja un eco que ningún archivo logra silenciar. El caso del Negro Durazo no fue solo un episodio de corrupción, fue una radiografía completa de cómo el poder puede mutar en horror cuando no tiene límites. A través de sus mansiones, sus torturas, su megalomanía y su final entre rejas, México no solo conoció a un hombre corrupto, conoció el rostro más crudo de su propia estructura política. Lo que sucedió con Durazo no se acabó con su caída. Se transformó en un reflejo persistente, en un patrón que sigue repitiéndose, disfrazado bajo otros nombres y otros cargos. Aquel jefe de policía que convirtió la ley en un negocio, la justicia en espectáculo y el miedo en su herramienta más eficaz, no fue un accidente. Fue producto de un sistema que lo moldeó y lo sostuvo hasta que resultó incómodo. El horror que rodea su figura, las desapariciones, las torturas, los expedientes sellados, las fortunas imposibles, no surgió de la nada. Creció en un entorno donde la corrupción no era excepción, sino norma, donde los monstruos no nacían en la oscuridad, sino bajo el reflector de los uniformes y los títulos oficiales. Porque, ¿qué es más perturbador, chicos? ¿Un criminal que actúa en la sombra o una autoridad que delinque a plena luz del día? Durazo entendió que el miedo era una forma de control. Comprendió que la impunidad otorga poder absoluto y que ese poder puede transformar a cualquier hombre en una criatura monstruosa. No necesitó ocultarse. Su reinado fue público, cínico, su abuso evidente, sin vergüenza. Y aún así durante años fue intocable, como es o son intocables muchas personas que están en el gobierno. Muchas personas a las que se les encuentran 1000 casas. Muchas personas que adquieren propiedades con precios exorbitantes, cabezas de ganado, hectáreas de terreno, de forma inexplicable, que no cuadran esas compras con el sueldo que perciben como funcionarios públicos. Personas que en otros partidos fueron la espuria, la escoria, la basura, y que nuevos gobiernos invitan, nombran ahora como altos funcionarios de un nuevo gobierno, de un nuevo México, de una nueva transformación del país, y que acogen a estos delincuentazos de otros partidos, del partido del pasado, de lo que ya no es, de que ahora somos diferentes, pero tienen en el corral, en su propio corral, a toda la basura que el pasado tenía. Cada historia que hemos repasado, las mansiones delirantes, los autos de lujo, los sótanos de tortura,
los reclusorios convertidos en infiernos. Todo eso es parte de un mismo cuerpo. El cuerpo enfermo del poder. El de un país que ha aprendido a convivir con el horror institucionalizado, a mirar hacia otro lado mientras el abuso se perpetúa con nuevos rostros, nuevos colores, nuevos partidos, nuevos discursos. Hoy el nombre de Arturo, el negro Durazo Moreno, aún resuena como un eco incómodo. No porque la gente lo recuerde, sino porque los ciudadanos de hoy en día lo vivimos todavía. La corrupción sigue latiendo con otro uniforme, con otro rango, con otra sonrisa, con otra cara, con otro partido político. Tal vez el negro no solo fue la primera versión de una maquinaria que nunca se ha detenido. ¿Puede la autoridad volverse monstruosa? La respuesta es más sencilla y más aterradora de lo que parece. Sí, sí puede. Porque el monstruo no siempre nace del crimen. A veces nace del poder. Y en México, el poder ha sido muchas veces el disfraz perfecto del mal. Y Arturo el Negro Durazo lo sabía. Lo ejerció. Lo dejó sembrado. Y todavía se cosecha lo que él sembró. Su caída tan pública como su gloria fue apenas una purga simbólica, un intento por limpiar la superficie de algo que está podrido desde adentro. Fue el sacrificio de un hombre para salvar la apariencia de todo el sistema podrido que hay. Y como toda farsa política, funcionó solo un tiempo. Hoy la mansión de Zihuatanejo, el famoso Partenón que Durazo mandó construir, se levanta sobre la costa como un mausoleo del exceso y la decadencia. Entre sus columnas blancas y sus techos abiertos, el mar se cuela como si quisiera borrar las huellas de lo que ahí ocurrió. Pero el aire sigue pesado. Los lugareños aseguran que por las noches siguen escuchando pasos en los pasillos vacíos, que hay luz, que hay música, ecos de gente hablando, como si una fiesta fantasma se repitiera eternamente. Quien entra al lugar, que hoy cabe aclarar que está en ruinas, habla de una sensación extraña. No es miedo, es una especie de presencia, una conciencia silenciosa que observa. Es toda esa energía negativa que se acumuló de tantos atropellos que se cometieron en esos lugares. Algunos visitantes cuentan haber visto figuras fugaces entre los muros quebrados o luces que se apagan de golpe cuando cae la noche. Otros dicen que el sitio tiene su propio sonido, un zumbido grave que viene del mar y se confunde con el murmullo del viento, un rumor que parece repetir una misma palabra: culpa. Ahí, frente a ese monumento a la soberbia y a la corrupción, uno puede entender que el poder tiene memoria, que no desaparece, que se transforma, que migra de rostro, pero nunca de esencia. Que la historia de Durazo no terminó con su muerte en el año 2000. Simplemente se cambió de oficina, de nombre y de uniforme.
En los archivos del Palacio Negro de Lecumberri, en los sótanos de la Posada del Sol, en los pasillos del Reclusorio Oriente, aún se respira la huella de esa era. Cada expediente, cada declaración y cada testimonio forman un mapa invisible del horror institucionalizado. Y entre esas páginas la figura de Durazo sigue ahí, no como un protagonista, sino como un símbolo, el del poder que olvida la justicia, el del hombre que se cree Dios, porque todos los demás le temen, lo alaban, se hincan ante él, le besan los pies. El México que lo vio ascender y caer aprendió en parte una lección amarga. El poder absoluto no solo se corrompe, sino que se deshumaniza. Que la línea entre la autoridad y el verdugo puede desdibujarse con facilidad cuando el miedo es la moneda de cambio. El periodista Francisco Ruiz escribió una vez que Durazo nunca se fue, solo se fragmentó en miles de pequeñas corrupciones que gobiernan desde abajo. Y es cierto, hoy el eco del negro sigue en cada historia donde el poder oprime, en cada caso sin justicia, en cada expediente desaparecido, en cada cuerpo que se busca y no se encuentra. El horror que él representó no fue un capítulo aislado, fue un ensayo general, un recordatorio de lo que puede pasar cuando el poder se vuelve dogma y la impunidad religión. Y mientras el mar golpea las columnas blancas de su mansión en ruinas, mientras el polvo se acumula sobre su nombre en los archivos de Lecumberri, mientras México sigue buscando su reflejo entre la memoria y el olvido, la figura del negro Durazo permanece. No como un fantasma, sino como una advertencia. Porque el verdadero terror no es lo que se fue, sino lo que sigue ahí, sonriendo desde la sombra, repitiendo el mismo patrón con otro rostro y otra voz. Y cuando el viento sopla entre las ruinas del Partenón, dicen que el eco suena como una carcajada, una risa vieja, arrogante, la del poder, la corrupción y la impunidad que jamás se fue. Y así, mis niños, concluye esta emisión durísima de Perturbador. Espero que les haya gustado mucho. Espero que haya sido un viaje interesante, no solo para conocer la historia, porque cuando no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetirla. Al parecer, México sigue sin conocer su historia, porque los errores se siguen repitiendo. Se perfeccionan, se digitalizan, se modernizan, pero parece que no hemos aprendido todavía. Parece que no hemos escarmentado bien todavía. Y como dicen por ahí, lección no aprendida, lección repetida. Y cuantas veces nos neguemos a aprender, la vida va a repetir la lección una y otra vez. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, ya saben, en vivo por Facebook Live,
mañana, no se pueden perder el programa porque vamos a tener un tema increíble, terrorífico, misterioso y claro que sí, macabro y perturbador. Les recuerdo que este capítulo y todos los demás están disponibles en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Kaboom con doble O podcast. ¿Por qué no me siguen? En serio, síganme y formen parte de esta comunidad siniestra. También les recuerdo que está el programa de suscriptores VIP de Facebook y ahí les estoy subiendo emisiones exclusivas para aquellos que pagaron su suscripción. Por aquí tenemos a Adriancito Macías, que ya es suscriptor VIP y que tiene acceso a esos capítulos especiales donde no hablo de cosas perturbadoras, ni macabras, ni históricas. Hablo de temas de hoy, actuales, el terror y lo perturbador de los 2025. Así que no se lo pierdan, se pueden suscribir con tan solo 5 pesos al mes. Pueden tener 4 emisiones totalmente exclusivas que nadie más que los suscriptores puede tener acceso. Temas increíblemente interesantes, modernos, con un tono totalmente diferente. Aquí, pues, todas las emisiones de La Hora Macabra y Perturbador, pues son como más documentales, más periodísticas, la narración es distinta, pero en los programas exclusivos, pues obviamente como es un tema actual, un tema moderno, es una especie de monólogo, ahí pues doy de alguna forma como mi punto de vista muy personal y se los comparto acerca de muchos temas. La primera emisión fue acerca de la generación de cristal. La emisión de ayer, que está disponible en mi página de Facebook para los suscriptores VIP, fue acerca de la cultura de la cancelación. Y bueno, no se lo pierdan, disfrútenlo, disfruten todo el contenido. De verdad, le echo muchas ganas y le pongo mucho amor a estas emisiones porque es algo que me apasiona, me encanta, me gusta poder comunicarme con todos ustedes y es una forma de estar más cerca, más conectados, más informados acerca de todo lo que pasa hoy, ayer y lo que pasará mañana. Así que no se lo pierdan, suscríbanse, 5 pesitos al mes, ya saben. Y también tengo mi canal de WhatsApp. Ahí pueden escuchar leyendas, cuentitos cortos de terror y muchas cosas más. Y ahí me pueden encontrar como Kaboom. Muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. Nos vemos mañana. ¡Chao, chao!